Antes de que el trueno tuviera explicación, antes de que el cielo pudiera medirse, Asturias ya tenía al dueño de las tormentas. El Nuberu es uno de los personajes más temidos de la mitología asturiana. Se le describe como un hombre grande y salvaje, con barba, ropas gastadas y el poder del cielo en sus manos. Vive entre nubes negras, recorre montañas y valles y viaja empujado por el viento. Cuando se enfada, el cielo se rompe, el granizo cae, los ríos crecen, la tierra tiembla. Pero el Nuberu no destruye sin motivo. A veces baja a los pueblos disfrazado de mendigo, poniendo a prueba a quienes se encuentra en su camino. Quien comparte su pan, recibe protección. Quien cierra la puerta, recibe la tormenta. Por eso, durante siglos, las gentes de Asturias miraron al cielo con respeto y para ahuyentarlo, tocaron campanas, alzaron hierros y hablaron al viento. El Nuberu no es solo la tormenta, es la voz del cielo, la fuerza que recuerda al ser humano que no domina la naturaleza. Y mientras las nubes sigan cubriendo las montañas, mientras el trueno resuene en los valles, el Nuberu seguirá cruzando Asturias, oculto entre el viento y la lluvia. Así lo cuenta la tradición, así se ha transmitido durante generaciones. Antes de que las casas tuvieran cerraduras, antes de que el silencio fuera silencio, Asturias ya convivía con lo invisible. El trasgu es uno de los seres mitológicos más conocidos de la tradición asturiana. Se trata de un pequeño duende travieso, muy feo y burlón, vestido de rojo, con gorro puntiagudo y un agujero en la palma de la mano izquierda. Habita casas, cuadras y hórreos, se esconde en cocinas y desvanes y aparece cuando nadie lo espera. Cuando los dueños de las casas donde habita lo tratan bien, se ocupa por las noches de hacer las labores del hogar. Pero cuando lo tratan mal, o cuando está enfadado, se dedica a revolucionar al ganado, esconder objetos, hacer ruidos por las noches, causando grandes molestias. El trasgu no es malvado, pero tampoco es inocente. Si se le enfada, puede convertir la vida cotidiana en un auténtico caos. Para librarse de él no sirve la fuerza, ni los gritos, ni las amenazas. Solo una tarea imposible: traer un cesto de agua que se le escapa por el agujero de su mano izquierda, recoger mijo del suelo que también se le escapa por el agujero, blanquear la piel de un carnero negro, lo cual es imposible por mucho que frote. Entonces, frustrado, el trasgu se marcha. Pero cuidado, porque dicen que si una casa vuelve a caer en el olvido, si el orden desaparece, si nadie respeta el hogar, el trasgu puede regresar. Porque no todos los trasgos se han ido. Algunos todavía escuchan, otros esperan. ¿Conoces alguna historia de trasgos? ¿Te ha pasado algo que no supiste explicar? Cuéntalo, y que la mitología asturiana siga viva. Las sanas es uno de los seres mitológicos más importantes de la cultura asturiana. Son hermosas y bondadosas ninfas de largos cabellos, vestidas con una fina túnica. Viven en cuevas cercanas a fuentes y cauces de los ríos, y en esos lugares aparecen algunas noches, peinando sus cabellos con un peine de oro, mientras entonan dulces canciones capaces de seducir a todo el que las escuche, desapareciendo nuevamente al amanecer. Son generosas con las personas que les hacen algún favor, recompensándolas con grandes riquezas que guardan en el fondo de sus cuevas, y acceden a casarse con un hombre si éste cumple con los requisitos que ellas exijan. Las sanas tienen hijos pequeños y peludos, los aninos. Ellas no los pueden amamantar, por eso los cambian por algún niño de una aldea cercana, para que su madre se los críe. Hay quien dice que son mujeres víctimas de un encantamiento y que, durante la noche de San Juan, cuando salen a recoger la flor de agua, es el único momento en que se puede aprovechar para desencantarlas.
Las hanas forman parte de la riquísima mitología asturiana, que ha pasado de generación en generación durante siglos. Conocer estas historias nos ayuda a mantener viva nuestra cultura. Las hanas siguen escondidas en los ríos y manantiales de Asturias. Así que, si alguna vez escuchas un canto suave entre las hojas, recuerda, quizá no sea el viento, quizás sea una sana saludándote. Antes de que los nombres existieran, antes de que los caminos fueran caminos, Asturias ya tenía guardianes. El cuélebre es uno de los seres mitológicos de la tradición asturiana más importantes e interesantes de la región. Se trata de una enorme serpiente con alas y con el cuerpo recubierto de escamas y placas tan duras que resulta prácticamente imposible poder hacerle daño. Habita cuevas profundas, fuentes encantadas, lagunas que esconden oro y condena, donde el tiempo se detiene. Protege tesoros, custodia shanas y castiga a quien no respeta la tierra. Los cuélebres viven muchos años y cuando envejecen, en vez de morir, se van a una lejana ciudad sumergida en el mar que está llena de tesoros que cuidar. Este ser es temido por las gentes de los lugares que habita porque acostumbra exigir que se le alimente con cabezas de ganado y en ocasiones también exige que se sacrifiquen personas. Si no se cumplen sus deseos, es capaz de arrasar el pueblo entero. Para acabar con él, hay que aprovechar la noche de San Juan. En algunos lugares consiguieron acabar con él dándole de comer un pan que estaba lleno de alfileres. Y aún así, dicen que no todos los cuélebres fueron vencidos, que algunos siguen dormidos bajo cuevas y lagunas, que todavía custodian tesoros, que todavía escuchan, porque las leyendas solo mueren cuando se olvidan. ¿Conoces alguna historia del cuélebre? ¿Crees que aún se esconde en algún rincón de Asturias? Cuéntalo, y que la leyenda siga viva. Antes de que los bosques tuvieran senderos, antes de que el monte conociera al hombre, Asturias ya tenía un guardián, el Busgosu. Este personaje es considerado el espíritu del bosque, mitad hombre, mitad bestia, con patas y cuernos de cabra, nacido del propio bosque. Habita entre robles y hayas, recorre montañas y valles y vigila los caminos ocultos del monte. Protege a los animales, guía a los pastores, castiga a quienes cazan sin respeto. Su fuerza es la del árbol viejo, su mirada la del bosque que observa. Dicen que puede desorientar a los hombres, hacer que los senderos desaparezcan y que solo quien camina con humildad encuentra la salida. El Busgosu no es un monstruo, es la ley del bosque, un recordatorio de que la naturaleza no se domina, se respeta. Y mientras los montes sigan cubriendo Asturias, mientras los animales tengan refugio, el Busgosu seguirá vigilando, oculto entre la niebla y los árboles. Así lo cuenta la tradición. Así ha llegado hasta nosotros. Antes de que la noche tuviera nombre, antes de que la muerte se explicara, Asturias ya temía lo que camina entre mundos. La huestia es una de las manifestaciones más oscuras de la mitología asturiana. No es una criatura, es una procesión. Almas en pena avanzando, vestidas con blancos sudarios, portando huesos encendidos mientras murmuran: «Andai de día, que la noche ye mía». Salen de cementerios o iglesias, recorre senderos antiguos, cruza encrucijadas y se acerca a los pueblos cuando algo va a ocurrir. No corre, no persigue, no grita, simplemente avanza. Dicen que quien la ve siente el frío, escucha rezos lejanos y sabe que algo está a punto de romperse. La huestia no castiga, anuncia.
Es el recuerdo de que nadie camina solo y de que todos los pasos dejan huella. Por eso, cuando el viento apaga las velas y la noche guarda silencio, Asturias baja la voz, porque la huestia pasa y la tradición lo recuerda. Antes de que el mar se navegara, antes de que la costa marcara un límite, Asturias ya escuchaba voces en las olas. La Serena es uno de los seres más hermosos y más peligrosos de la mitología asturiana. Mitad mujer, mitad pez, nacida del mar Cantábrico. Habita acantilados y rocas solitarias, aparece al atardecer y canta cuando el mar guarda silencio. Su voz no grita, no amenaza, seduce. Hace olvidar el rumbo a los marineros, confunde la mente y conduce a quienes escuchan hacia el abrazo del mar. La Serena no arrastra, llama. Es la belleza que advierte, el canto que exige respeto, la voz del mar recordando su poder. Y mientras las olas sigan golpeando la costa, mientras el viento traiga canciones lejanas, la Serena seguirá cantando, entre la espuma y la noche. Así lo cuenta la tradición asturiana. Cuando cae la noche y el silencio se vuelve pesado, Asturias recuerda sus miedos más antiguos. La Guasha es uno de los seres más oscuros y temidos de la mitología asturiana. No ruge, no persigue, no avisa. Camina cuando todos duermen. Tiene forma de mujer, pero no es humana. Las pocas personas que la han podido ver la definen como una mujer muy fea, delgada, llena de arrugas, y guarda un único diente largo y afilado, arma de la noche. Aprovecha la oscuridad de la noche y se cuela en las casas. Se sienta sobre el pecho de los niños y les roba la vida chupándoles la sangre, poco a poco. No deja heridas, deja ausencia, y poco a poco sus víctimas van perdiendo el color y la energía. La Guasha no pertenece a los cuentos, pertenece a la noche. Es el miedo que camina en silencio, la sombra que no hace ruido, el recuerdo de que la oscuridad también observa. Y mientras en Asturias se sigan cerrando puertas al anochecer, mientras una vela quede encendida, la Guasha seguirá existiendo, esperando que alguien se quede dormido. Así lo cuenta la tradición asturiana. Cuando la noche cae y los caminos se quedan solos, Asturias sonríe, con cuidado. El Diañu Burlón no es el demonio del miedo absoluto, es el demonio de la risa torcida. Es grosero, sátiro y burlón. Suele presentarse con distintas formas de animales, de sapo, carnero, burro, perro. Sus apariciones suelen ser nocturnas, en lugares como puentes, en cruces de caminos, en lugares donde se hacen tratos que nunca deberían hacerse. Promete riquezas, atajos imposibles, favores rápidos. Pero cada regalo tiene un precio y cada burla vuelve multiplicada. El Diañu Burlón no viene a destruir, viene a probar. A quien cree ser más listo, a quien desea sin pensar, a quien confunde astucia con soberbia. Y mientras haya caminos oscuros y promesas fáciles, el Diañu Burlón seguirá esperando, sonriendo en la sombra, afilando la próxima broma. Así lo cuenta la tradición asturiana. Antes de que el oro tuviera valor, antes de que la riqueza se contara en monedas, Asturias ya guardaba sus tesoros, las hayalgas. Muchas son las leyendas que hablan de tesoros ocultos en cuevas, castros o ruinas a lo largo de todo el territorio asturiano. Esos tesoros eran custodiados por hermosas doncellas que, víctimas de un encantamiento, eran condenadas a cumplir con esa misión. Suelen aparecerse a la entrada de las cuevas,
cantando hermosas canciones, pero en las que se refleja la tristeza por su condena. Lo que ocultan no son simples riquezas, son secretos de la tierra, encantados por el tiempo, ocultos en cuevas, en castros olvidados, en fuentes donde la noche brilla. Aparecen envueltas en luz, a veces como joyas imposibles, a veces como mujeres resplandecientes, pero no se dejan tomar. Las hayalgas no pertenecen a quien más las desea, pertenecen a quien sabe respetar. Desaparecen ante la avaricia, se rebelan ante la humildad y castigan al corazón impaciente. Y mientras Asturias siga guardando sus secretos, mientras la tierra siga recordando, las hayalgas seguirán esperando, brillando en silencio, donde solo los dignos pueden mirar. Así lo cuenta la tradición asturiana. Olvidos, pérdidas, desapariciones. Todo ello se lo debemos a un pequeño duende asturiano, el Sumicio. Es un duende hogareño, tan pequeño e invisible que nunca nadie lo ha visto, pero sí se nota su rastro. Vive en desvanes, trasteros y rincones olvidados y disfruta cambiando objetos de sitio, escondiéndolos donde nadie mira o haciéndolos desaparecer sin explicación. Llaves, herramientas, monedas, todo lo que tenía sentido, un día simplemente ya no está. Por eso en Asturias se dice: llevólo el Sumicio, cuando algo se esfuma. No es un enemigo ruidoso, no ruge ni ataca, solo ríe entre sombras, mientras gentes desesperadas buscan lo que una vez estuvo ante sus ojos. El Sumicio no hace ruido, no ruge, simplemente toma lo que dejamos a la vista y lo que creíamos seguro. Y mientras haya objetos olvidados y rincones donde nadie mira, el Sumicio seguirá ahí, moviendo lo imposible en la quietud de cada hogar. Así lo cuenta la tradición asturiana. Antes de que los caminos se llenaran de luz, antes de que la noche dejara de ser un misterio, Asturias ya temía la oscuridad. Golpes de tela contra la piedra, agua moviéndose en silencio. Las lavanderas son uno de los seres más inquietantes de la tradición y la mitología asturiana. Aparecen de noche, junto a ríos, fuentes y lavaderos antiguos, cuando casi nadie se atreve a caminar. Allí lavan sin descanso, sábanas largas, ropas sucias, telas que algunos dicen que son mortajas. Mientras trabajan, cantan en voz baja o murmuran palabras que el viento apenas deja entender. Pero nadie debería acercarse demasiado, porque cuentan las leyendas que si alguien se encuentra con ellas, pueden pedir ayuda para escurrir la tela, y entonces llega la prueba. Si se gira la tela en el sentido equivocado, la desgracia cae sobre quien ayudó. Solo quien repite exactamente sus movimientos puede escapar de su destino. Muchos dicen que las lavanderas son almas que no encontraron descanso, espíritus condenados a lavar eternamente en la oscuridad. Las lavanderas no lavan ropa, lavan el tiempo, lavan recuerdos, culpas antiguas, historias que la noche no deja olvidar. Y mientras haya ríos que corran entre montañas, mientras el agua golpee la piedra en silencio, las lavanderas seguirán allí, trabajando en la oscuridad, cuando el mundo duerme. Así lo cuenta la tradición asturiana. Antes de explorar la inmensidad de la costa asturiana, antes de que el hombre dominara la tierra, Asturias ya estaba habitada por sus gigantes. El Pataricu es uno de los seres más antiguos y más temidos de la mitología asturiana. Un gigante de fuerza descomunal, con un solo ojo en el centro de la frente y una mirada que no olvida. Habita la costa asturiana, lejos de los pueblos, donde la tierra sigue siendo salvaje. No razona, no duda, no perdona. Cuando aparece, el miedo no se explica, se siente.
Muchos intentaron enfrentarlo, pocos lo consiguieron, porque contra el Patariku la fuerza no basta. El Patariku no representa solo peligro, representa lo que el ser humano no puede dominar: la fuerza sin control, la naturaleza sin límites, el mundo antes de las normas. Y mientras existan costas profundas y rincones donde el silencio imponga respeto, el Patariku seguirá allí, observando con su único ojo, desde lo más profundo. Así lo cuenta la tradición asturiana. Antes de que el viento tuviera nombre, antes de que el aire pudiera explicarse, Asturias ya sentía lo invisible. El ventolín es uno de los seres más suaves y más misteriosos de la mitología asturiana. Se mueve en la brisa, recorre los prados y acompaña al viento cuando sopla en calma. No aparece con fuerza, no rompe el silencio, no impone miedo, se siente. Dicen que protege a los caminantes, que cuida a los niños y que lleva mensajes que nadie puede ver. Está en el aire que roza la piel, en el susurro que atraviesa los árboles, en el viento que llega sin avisar. El ventolín no necesita ser visto, porque siempre está. Es el aliento de la tierra, la calma que recorre el aire, la presencia que acompaña sin hacerse notar. Y mientras el viento siga cruzando Asturias, mientras el aire siga dando vida a los montes, el ventolín seguirá viajando, libre, silencioso, invisible. Así lo cuenta la tradición asturiana.